Bienvenido, en este video hablaremos sobre cómo redactar una prueba. ¿Qué es una prueba escrita? Es un instrumento de medición con el objetivo de que el estudiante demuestre el dominio y la adquisición del aprendizaje. Consiste en plantear por escrito una serie de ítems donde el estudiante compruebe su capacidad cognitiva. Es por ello que la prueba objetiva puede contribuir en gran medida en identificar el nivel de aprendizaje del estudiante. Aspectos relevantes de una prueba escrita. La palabra ítem es igual a una pregunta dentro del examen, aunque también se le conoce con la palabra reactivo. Por lo tanto, ítem como reactivo es otra forma de llamarle pregunta dentro de un examen. Es un instrumento frecuente porque es el más popular dentro de la enseñanza. Es un instrumento muy utilizado por los docentes. Sin embargo, es indispensable identificar que también existen otras formas de evaluación que pueden ser adecuados para medir el aprendizaje. Redacción objetiva. Es importante cuidar la redacción dentro de la prueba, que sea utilizando los conceptos estudiados y que al mismo tiempo sea con claridad para que el estudiante pueda resolver de manera eficiente los ítems. Área cognitiva. Este instrumento puede apoyar a identificar el nivel de aprendizaje principalmente conceptual. Es por ello que en caso de evaluar actitudes o habilidades, es esencial utilizar otro instrumento que permita hacer observable ese tipo de aprendizaje. Características relevantes para redactar una prueba. Instrucciones precisas, porque la prueba tiene que permitir al estudiante contestar toda la información requerida de manera independiente, sin necesitar la ayuda del aplicador. Diversificación de los ítems. Lo recomendable es utilizar diferentes ítems de acuerdo con el contenido por evaluar. Identificar un objetivo. Previo a la redacción de la prueba, el docente debe conocer cuál será el objetivo y cómo el estudiante demostrará el aprendizaje. Asimismo, debe conocer cuáles son los contenidos a evaluar que anteriormente se enseñaron a los estudiantes. Condiciones administrativas. Conocer los parámetros administrativos para la evaluación. Un ejemplo es que en ocasiones la prueba puede valer cierto porcentaje en la evaluación final, o también que tiene un límite de tiempo para realizarla por los estudiantes. El primer apartado de la prueba son las instrucciones generales. Instrucciones precisas sobre aspectos relevantes para resolver la prueba. Una prueba que está bien planificada es organizada para que pueda tener instrucciones que den claridad sobre lo que se realizará. Mencionar los requisitos mínimos relacionados con los materiales, como puede ser si se necesita una calculadora, texto o formulario. Dentro de la instrucción tiene que ser específico qué materiales son importantes para que se incluyan dentro de la prueba. Tiempo disponible para responder. Tiene que ser claro y es importante que esté por escrito para evitar diferentes interpretaciones. Mencionar la metodología de trabajo. Mencionar cómo se realizará la prueba, si de manera individual o en equipo, si es con algún tipo de lápiz o si puede escribirse alguna información atrás o a los costados de la hoja. Por lo tanto, todo tiene que estar identificado dentro de la redacción de la prueba. Tipos de reactivos para una prueba escrita. Cabe aclarar que para este video se mencionarán algunos relevantes, porque existen gran diversidad de reactivos. Reactivo de opción múltiple. Parte de un enunciado donde al final se tiene una respuesta. Asimismo, se brindan 4 opciones de respuesta donde 3 son distractores y el estudiante tiene que discernir para identificar la correcta.
En este ejemplo de opción múltiple podemos observar que existe un texto que es la base y las 4 opciones de respuesta. Es indispensable mencionar que para el reactivo de opción múltiple es fundamental que se brinden 4 opciones, donde 3 son distractores y solo existe una respuesta correcta. Reactivo de complementación. Consta de un enunciado incompleto con espacios en blanco que el alumno debe llenar. A través de este ejemplo podemos observar que la redacción permite solo una respuesta sin ambigüedades, por lo que la respuesta para este tipo de pregunta es única y concreta. Reactivo verdadero-falso, llamados también de respuesta estructurada, se caracterizan porque el sujeto, para responder a la pregunta, selecciona una opción para sustentar la afirmación. En la redacción se tiene que cuidar que las afirmaciones puedan ser concretas y sobre todo que la idea pueda entenderse y que dé como resultado que sea verdadero o falso. Reactivo de jerarquización. Consiste en presentar varias proposiciones, series de hechos, conceptos o datos a los cuales el alumno deberá dar un orden lógico o cronológico. A través de este ejemplo de jerarquización se puede observar la importancia de que el contenido para evaluar tenga un orden o siga unos pasos para que no exista una interpretación distinta en el estudiante. Reactivo de correspondencia. Consiste en elaborar 2 columnas en las que se busca identificar la relación entre los conceptos. De igual manera, lo esencial es que el estudiante identifique cómo se relaciona un concepto. Para este ejemplo de correspondencia, que en cada cuestión exista una respuesta. La clave no tiene que repetirse, por lo que evitará confusiones. Igualmente, se tiene que cuidar el orden para que la pregunta no esté en el mismo lugar de la respuesta. Reactivo de preguntas abiertas. Este tipo de reactivo consiste en realizar preguntas abiertas para que el estudiante pueda redactar una respuesta elaborada de acuerdo con el concepto estudiado. La respuesta debe facilitar crear una reflexión y al mismo tiempo evitar que sea cerrada, donde solo se escriba sí o no. Recomendaciones para redactar una prueba. Para diversificar la prueba es indispensable utilizar al menos 3 tipos de reactivos. Por lo tanto, evitar solo utilizar algún tipo de reactivo, por ejemplo, solo preguntas abiertas. Cuidar la redacción. Cada apartado de la prueba tiene que redactarse de manera concreta y hacer que el estudiante pueda realizar de manera autónoma la resolución de los ítems. Cada sección de la prueba es identificable su valor. Todos los apartados de la prueba tienen un valor y al final se hace una sumatoria. Todo está planificado dentro de la prueba para al final dar un resultado. Nada queda a interpretación, sino que de manera objetiva se obtienen los resultados. Gracias por ver el video. Suscríbete, comenta y comparte.